Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Only Friends Dream On, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Muchos egresados de generaciones pasadas, al volver a visitar la facultad, coinciden en decir, el arte sigue siendo arte, nunca cambia. Si tuviéramos que definir de la manera más precisa a los estudiantes de esta facultad, diríamos que son un grupo de humanos excéntricos, apasionados por el arte, pero con mentes que solo giran en torno a la comida y, bueno, ciertos deseos. Puede sonar como una acusación dura, generalizante y perjuiciosa, pero si preguntamos si es incorrecta, probablemente algún estudiante de artes tendría que levantarse y defenderse por sí mismo. ¿Alguna vez has vuelto con un expi? La pregunta de la presentadora, una influencer de la generación más joven, golpeó a Jack de lleno. El joven alto, de hombros anchos y rostro afilado, se quedó paralizado por un momento. Giró el cuerpo para comprobar si el camarógrafo amigo de la presentadora estaba realmente grabando el video. ¿Qué clase de programa tan tonto es este, non? Jack frunció el ceño hacia ambos. Dijiste que harías preguntas tranquilas para subir a TikTok. ¿Y es para TikTok? Respondió la influencer con una cara seria. Aunque cualquiera podía notar que estaba conteniendo una risa, lo que enfureció aún más a Jack. No voy a responder preguntas como esa. Vamos, Pi. Estuve esperando un montón para que vinieras al programa, protestó ella. Pues pregunta otra cosa. Si no pregunto cosas así, ¿crees que mi canal tendrá 1 millón de seguidores como ahora? Dijo con orgullo, antes de acercar el micrófono inalámbrico hacia su invitado nuevamente. Vamos, ¿responderás o no? Jack, si no lo haces, iré a preguntarle a alguien más. Espera, espera. No hace falta que me ruegues, no, dijo Jack, intentando calmar la situación. No es necesario. Vamos, contesta. Los hombres no se retractan de su palabra. La influencer hizo un gesto dramático, sacudiendo la cabeza con un aire que daban ganas de darle un coscorrón. No parecía importarle que el tipo frente a ella estuviera rojo de rabia, asumiendo que era el efecto del alcohol servido en la reunión de egresados, aunque en realidad el vaso de Jack solo contenía soda. Está bien, está bien. Dejaré la pregunta pendiente, Jack. Cuando vuelvas a mi programa, no olvides darme una respuesta. Las chicas me mandan mensajes todos los días diciendo que quieren una entrevista contigo. No está bien hacerlas esperar. Ella le guiñó un ojo al joven antes de irse, no sin antes levantar su teléfono para tomar una selfie con la cámara trasera junto al invitado especial como despedida. El flash brilló intensamente, deslumbrando a Jack por un momento. Cuando recuperó la visión, la presentadora y su fiel camarógrafo ya se habían desvanecido entre la multitud del evento. Bye, señores, clase 36. La música desde el escenario retumbó en ese momento, atrayendo la mirada de Jack, cuyos ojos apenas recuperaban la claridad. Sin embargo, el joven cruzó los brazos y apretó la mandíbula con fuerza, como si estuviera molesto con alguien que actuaba en el escenario. Su piel bronceada se mezclaba con el color de la corteza bajo el enorme árbol de higuera, donde se escondía de la multitud que se divertía y se emborrachaba. Pero su momento de soledad con un vaso de solo soda no duró mucho, pues fue interrumpido. Jack casi pierde el equilibrio cuando dos amigos lo sorprendieron abrazándolo por detrás. Vamos a darle ánimos a Jean al frente del escenario, propuso Tua, tirando de él con tanta confianza como si pudiera arrastrar fácilmente el corpulento cuerpo de Jack desde la sombra del árbol. Pero Jack se mantuvo firme, girándose para mirar a su amigo con una expresión de evidente disgusto. ¿Por qué carajos tengo que darle ánimos? Si está encantado de ser el centro de atención de todo el evento, dijo Jack con una risa burlona. ¡Hey, pedazo de tonto! Exclamó Timmy, que venía con Tua.
empujando con fuerza el ancho hombro de Jack, molesto hasta el punto de fruncir los labios en forma de M automáticamente. Nada de dramas esta noche, por favor. Me he sacrificado rompiendo mi voto de no beber y estoy borracho, ¿sabes? Vamos, al frente del escenario. Esta vez, Jack no pudo negarse. Tua y Timmy lo flanquearon por ambos lados, empujándolo a través de la multitud para llegar al frente del escenario. Una vez que encontraron un buen lugar, comenzaron a moverse con pasos extravagantes, tan ridículos que Jack realmente creyó que ambos estaban borrachos, como habían dicho. Soltó una risa burlona antes de tropezar y casi caer al suelo de cemento, a pesar de que el escenario sonaba una canción lenta sobre un examor. Aprovechando que entendió la letra de la canción, Jack echó un vistazo al escenario y vio a esas dos personas mirándose a los ojos mientras cantaban. Su cuerpo, que hasta entonces había estado tranquilo, comenzó a calentarse. Era la misma sensación que cuando llevaba ropa incómoda y quería quitársela de inmediato. Aprovechó la oportunidad para escapar de sus dos amigos. Aunque Tua y Timmy intentaron retenerlo, no lo lograron. Decidieron seguir bailando con otros amigos, asumiendo que Jack simplemente estaba de mal humor y ya volvería.